Alrededor de 1900, el Paseo de Gracia era la avenida más importante de la ciudad. La construcción de Casa Milà, conocida como La Pedrera, que significa cantera en catalán, fue encargada sobre esta avenida a Antoni Gaudí en 1905 por el matrimonio Milà. Gaudí se pasó del presupuesto y realizó construcciones ilegales. Los Milà tuvieron que pagar una multa para legalizarla. El matrimonio discutió con Gaudí, pero Gaudí ganó la demanda y tuvieron que hipotecar la Casa Milà para pagarle. Gaudí, con el dinero, hizo una donación a un convento de monjas, lo que seguro no le hizo nada de gracia al matrimonio. La Pedrera pertenece a la etapa naturalista de Gaudí, inspirándose en formas orgánicas de la naturaleza con ornamentos de cierto barroquismo. Fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO y está abierta al público, recibiendo más de 1 millón de visitas anuales, lo que la convierte en uno de los 10 lugares más visitados de Barcelona. En 1903, el industrial textil Batlló concedió libertad creativa a Gaudí, que descartó el derrumbe de la casa original. Hoy, Casa Batlló es conocida como la Casa del Dragón y el simbolismo de su fachada se relaciona con la leyenda de San Jorge, patrón de Cataluña. Así, sus tejas de cerámica forman un manto colorido que recuerda el lomo de un dragón y la cruz simboliza la espada que le mató. Los Cuatro Gatos, inaugurado en 1897, fue el local de referencia al modernismo catalán. Tertulias, cenas y reuniones sobre arte y cultura eran el día a día de este hostal, frecuentado entre otros genios por Gaudí y Picasso. Hoy es un restaurante con historia. Encontramos en la calle un montón de este tipo de construcciones de 1800, que ahora son barcitos o venta de pinches. Me encanta que, no sé si pueden ver, estamos acá. Miren los detallitos que vas encontrando por todos lados. Acá hay como una super puerta, vamos a ver qué hay del otro lado. Esta es la mejor forma de conocer una ciudad, perderse. Y de la placita esta, nos vamos a un barcito que se llama El Jardín. O sea, miren lo que es esto. Con todo el verde en el medio. Estamos en la Rambla del Rabat, creo que es, pero lo están reparando, así que no se ve bien. Pero miren esto. Tan, 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 tan. ¿Serán las mejores? Miren lo que es este puentaco, te lo pido por favor. Estamos entrando a Casa de la Ardiaca. Santa Eulalia pastoreaba ocas y cuenta la leyenda que con la edad de 13 años fue condenada a 13 martirios por negarse a renunciar a la fe cristiana en plena época romana. Por ello, la catedral gótica del siglo XIV alberga 13 horcas. El horario de visita es gratuita durante el culto y la oración. Plaza del Rey es el rincón gótico que mejor ejemplifica el pasado medieval de la ciudad. Acoge el Palacio Real Mayor, cuyo aspecto actual pertenece al siglo XIII, aunque la construcción se remonta al siglo XI y en la base del edificio se encuentran restos visigodos y romanos. Allá está el Templo de Augusto, que son ruinas romanas, son como 3 columnas, pero está claramente cerrado por mantenimiento, así que se los debo. Acá me hicieron subir en un balconcito y ven, allá se ven como unas columnitas. Hay 3 columnas, como 4 columnas. Bueno, está el Museo Picasso, pero es muy caro, así que lo vamos a filmar de afuera. Miren qué bonito que es, qué bonito.
Al parecer, aquí fue primero enterrada Santa Eulalia. A fines del siglo VII el templo ya tenía el nombre de la parroquia de Santa María del Mar. Con el tiempo los ricos construyeron la Catedral de Barcelona y las clases bajas decidieron reedificar esta basílica trayendo rocas desde Montjuïc con su propio esfuerzo. Por eso se la llama la Catedral del Pueblo. La primera piedra la colocaron en 1339 y tiene un estilo increíblemente sobrio. Lo que daría porque la cámara captara los aromas, porque en todo el recorrido me acompañó un aroma a jazmín increíble. Todavía no sé dónde están los jazmines, pero no puedo parar de... Esta es una cabeza 3D que está en el Palau de la Música. ¿Por qué 3D? Porque pareciera que fuera grande, pero miren, o sea, es muy como achatada en realidad. El edificio más emblemático de Barcelona comenzó a construirse en 1881. Gaudí lo dotó con 18 torres, pero solo terminó una antes de morir en 1926. Se sigue construyendo con los planos que dejó y se terminará supuestamente en 2026. Está inspirado en las formas de la naturaleza y su interior contiene columnas con formas de troncos de árbol que lo convierte en un enorme bosque de piedra. Un dato curioso, recién en 2019 se obtuvo el permiso de construcción. Una chilena que me cae muy bien, nos caemos muy bien, ¿no? Sí. Todo esto de la enemistad argentina-chilena no existe, mentira. Vamos. Para nada. No. Esto de Couchsurfing nos hace unir personas de diferentes países. Hasta ahora estamos viviendo juntas. Como un matrimonio. Hay un colchón. Y eso es el Museo Nacional de Cataluña, que estamos súper contentas porque hay... ¿Qué hay, Cristi? Mucha gente. ¡Una escalera mecánica! También. Hay dos, una para subir y una para bajar, lo más moderno que hemos visto. Nos dejaron pasar gratis porque es un día especial.
idea, pero lo agradecemos. lo agradecemos mucho. A ver, nos vamos a ver. Al parecer hay humo ahí y no entendemos por qué. ¡Es niebla eso! El nombre de Montjuïc deriva de Mons Judaicus, topónimo empleado en la época medieval para designar la montaña donde estaba el pozo de los judíos de Barcelona. Este macizo fue descubierto en 1945 en la ladera noreste bajo el castillo. Se sabe que funcionó desde el siglo IX hasta la destrucción de la judería de Barcelona a finales del siglo XIV. Estamos en el mercado de San José, paseando por el interior. Hay mucho ruido, pero bueno, se pueden dar una idea de cómo es. No olviden suscribirse al canal.